Gracias. Ya. Bien, vamos a comenzar, jóvenes, con la clase para que vamos repasando todo lo que hemos visto. Ya, la clase ya está siendo grabada. Bien, les estoy presentando ahorita en pantalla lo último que nosotros determinamos y bueno, terminamos de hacer la anterior clase, que era básicamente completar la tabla de distribución de frecuencia con todas las columnas que son importantes de resolver, porque claramente de cada una se puede obtener información bastante relevante y que es útil, ¿no?, para poder responder ciertas cuestionantes que nos pueden dar o que nosotros podemos explicar al momento de presentar el informe estadístico o el informe con la información, sobre todo estadística, que hemos recabado de N caso o de N situación que nos han solicitado. Bien, entonces, con eso básicamente se terminaba todo lo que contemplaba la tabla de distribución de frecuencia, cubriendo todas estas columnas, respondiendo algunas preguntitas que nosotros ya habíamos reflejado de cómo se resolvían, que eran básicamente hacer regla 3 simple, interpolaciones y todo ello. Y por último, recuerden que habíamos terminado de explicar todos los gráficos correspondientes que son útiles y que son válidos tal vez para entender un poquito la información más rápida, porque viendo gráficos un poquito más rápido tal vez nosotros podemos tener luces de cómo nos fue en el caso, qué información recabamos, cuál es la más importante, cuál es menos relevante y todo ello. Bien, entonces la distribución de frecuencias o las tablas, sobre todo de distribuciones de frecuencia, hace referencia a todo ello. Bien, entonces ese resumen completo que se realizó en esta tabla es lo que nosotros hemos podido ver en la anterior clase y a partir de aquí ustedes básicamente terminaron este tema, ¿no? Este tema no incluye nada más que esto, nada más la esencia fundamental es construir todo esto. Entonces me parece que tuvieron ejercicios bastante similares al que vimos conmigo, en los que ustedes pueden replicar básicamente lo que se les explicó en clase aquí y lo que han ustedes pasado clase con el mismo licenciado. ¿Bien? Entonces hay un nuevo tema que ustedes han visto después de estas tablas de distribuciones de frecuencia, que en este caso han sido sobre todo las medidas de tendencia central. Bien, entonces ya nos hemos introducido un nuevo tema en el que si ustedes recuerdan un poquito, porque esto ustedes ya lo han avanzado, ahorita lo vamos a repasar simplemente y vamos a despejar las dudas que hayan con respecto a ese avance, es que todas estas tablas en particulares nos sirven a nosotros para poder obtener resultados más adelante. ¿Por qué? Porque no solamente nosotros hacemos o realizamos informes estadísticos o hacemos este tipo de tablas simplemente para arrojar algunos datitos, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen tal a tal edad, o dependiendo de qué sea la variable claramente. No solamente respondemos ese tipo de preguntas, sino que hay otras preguntas u otra información que también es relevante y que también pueden ser consultadas y que no van a salir precisamente de este cuadro, ¿ya? Otros datos, por ejemplo, como cuál es el valor promedio de todo ese conjunto de datos, cuál es el valor medio o cuál es el valor de referencia que tendrá todo el conjunto de datos. Entonces hay ese tipo de casos o ese tipo de información que, por ejemplo, nosotros no podemos obtener de este cuadro, pero sí nos va a servir hasta una parte de todo este cuadro para poder obtener la respuesta a esa información, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el nuevo tema que ustedes han visto y que vamos a repasar el día de hoy conmigo, que se llama medidas de tendencia central. ¿Ya? Que estas medidas de tendencia central, su mismo nombre creo que es bastante claro del tema, porque hace referencia justamente a esas medidas o esos resultados, pero que miden sobre todo la parte central de nuestro conjunto de datos. ¿Por qué la parte central? Porque en teoría nuestra parte o la partecita de en medio de todo ese conjunto de datos va a ser la medida de referencia para nosotros. Si nosotros queremos saber, vamos a poner un ejemplo para aterrizar tal vez esta partecita que les estoy explicando. Supongamos que yo necesito saber cuánto es el promedio de, a ver, algo fácil, tal vez promedio de edad de los estudiantes que tienen la edad de los estudiantes que están, no sé, en primer semestre o segundo semestre, como cualquier semestre que ustedes quieran. ¿Ya? Yo necesito saber en teoría cuánto es el rango de edad o cuánto es el promedio, más que rango, cuál es el promedio
de esos estudiantes en cuestión a su edad, ¿ya? Si bien yo ya sé que tengo una N cantidad de conjunto de datos, yo entiendo que hay evidentemente N cantidad de estudiantes que no todos tienen la misma edad, pero el hecho de que yo saque un promedio de todos ellos, a mí me va a dar ciertas luces, ciertas referencias para que yo pueda tomar decisiones en base a eso. Tal vez, por ejemplo, yo encuentro una media o un promedio muy alto del que originalmente debería estar, por poner un ejemplo. Si yo quiero saber cuántos son los estudiantes que, mejor dicho, a la edad de los estudiantes que están en primer semestre, en teoría el promedio de mi edad, de todas las personas que están en primer semestre, oscila en términos generales, a ver, de 18 años se sale de la universidad, 17, aproximadamente el promedio me debería salir 18, ¿no? 18, 17 y medio, más o menos por ahí, pues la mayoría entra de esa edad. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, a mí ese promedio me sale, no sé, 24? Por poner un ejemplo, simplemente, vamos a suponer que un grupo de estudiantes tiene una edad bastante elevada y ese grupo de estudiantes afecta bastante a mi promedio. Entonces, fíjense que aquí yo al sacar promedio o esos números de referencia, yo a partir de ahí puedo tomar decisiones. Es decir, bueno, este grupo de personas que están entrando a la universidad son personas bastante mayores. Ahora, ¿será que esos estudiantes están entrando por primera vez a la universidad? Me puedo preguntar eso. O ¿O qué es lo que pasará? Esos estudiantes no están saliendo o no están venciendo todavía todas las materias del primer semestre. Hay estancamiento de estudiantes. ¿Qué sucede? ¿Por qué hay esos estancamientos de estudiantes? Y entonces fíjense que con sacar un promedio básico, yo ya puedo tomar ese tipo de decisiones. Es decir, bueno, si puedo indagar, ¿será que las materias son muy difíciles? ¿Qué problemas tienen cada uno de los estudiantes? ¿Qué materia es la que mayor nivel de aplazo hay? Entonces, fíjense que ahí yo ya puedo sacar cierto tipo de información y yo puedo a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, estos valores promedios, en términos generales, me van a servir para eso, simplemente para mostrarme los valores de referencia de cada uno de los conjuntos de datos que voy a analizar. ¿Ya? Entonces, estas medidas de tendencia central, por eso es que son tan importantes, porque al fin y al cabo, tomamos de referencia a ello, tomamos el valor promedio para poder basarnos en algún cálculo, tomar decisiones o N cosas que podamos hacer con esa información, va a ser útil, ¿ya? Otro caso, por ejemplo, en los que ustedes dirán, bueno, pero ¿dónde más yo lo voy a ocupar? Pues sacar promedio. Figúrense una figura bastante clásica dentro de cualquier situación. Supónganse que ustedes están saliendo no sé, pues de dar examen, por ejemplo. Y en una de esas es hora de almuerzo y ustedes deciden irse a almorzar a un X, Y, Z lugar. Pero deciden que todos van a pedir y al final entre todos van a repartirse la cuenta. Vamos a suponer que ese es el caso hipotético, ¿no? Que la mayoría de las personas lo realizan de esa manera. Bueno, entre todos piden su gaseosa, piden su comida, piden postre, lo que ustedes se imaginen. Y a lo último, como ya saben que entre todos van a pagar la cuenta, lo ideal, no lo ideal, pero lo que usualmente se hace, valga la redundancia, es bueno saber cuánto es la cuenta, dividirlo entre la cantidad de personas que están consumiendo en ese momento para que entre todos den la misma cantidad y para que sea lo más equitativo posible, ¿cierto? A eso, por ejemplo, nosotros cuando hacemos la sumatoria de todos los valores, en este caso de la cuenta completa, dividimos entre la cantidad de personas que van a pagar y ese resultado nosotros nos está arrojando de entrada, ya nos está arrojando un promedio. ¿Por qué? Porque es el número de referencia que entre todos van a tener que cubrir para pagar la cuenta, ¿cierto? Entonces, fíjense que en todas las situaciones nosotros ocupamos el promedio. ¿Por qué? Porque justamente nos sirve para eso, para encontrar ese número de referencia necesario para poder tomar decisiones a partir de ahí, ¿ya? Entonces, para eso es que ustedes aprenden a hacer lo que se denomina las medidas de tendencia central, ¿ya? Y como nosotros sabemos que estas medidas de tendencia central reflejan ese promedio o ese valor de referencia en términos generales que se sitúa en la parte central, por eso es que va su nombre, necesariamente tenemos que considerar que hay varios tipos de sacar promedio.
Hay varias metodologías o varios tipos de medias, si quieren llamarlo así, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de medias, porque no todos los datos son iguales. Hay datos que son muy diferentes, hay datos que son muy alejados unos de otros, hay datos que son mucho más homogéneos y dependiendo de qué tipo de datos tengamos, la precisión de nuestro promedio va a ser también diferente. ¿Ya? Mientras más homogéneos sean los datos, pues evidentemente el resultado promedio que vamos a obtener es el que mayor referencia tiene. Pero si nuestros datos son demasiado alejados uno de otro, a ese tipo de datos se le tiene que básicamente acomodar un tipo de media. ¿Ya? ¿Qué tipos de medias existen? La famosísima y la que ustedes ya conocen de sobremanera se llama la media aritmética. ¿Ya? Que la media aritmética es una de las más sencillas de realizar y es la que de manera general todos sabemos hacer, aunque nunca sabemos que tiene ese nombre. El famosísimo promedio. Nosotros decimos, bueno, quiero sacar el promedio de mis notas. Si a ustedes les toca sacar el promedio de sus notas, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo sacan el promedio de, no sé, cuando estaban en colegio, por ejemplo? ¿Cómo sacan el promedio de todas sus calificaciones trimestrales o anuales, si quieren? ¿Cómo lo hacían antes? Sumamos y lo dividimos entre las cantidades de materias que hay. ¿Sumamos qué? La nota. Se sumaba cada una de las notas y se dividía entre la cantidad de materias sumadas, ¿cierto? Sí. Exactamente a eso se refiere la media aritmética. Por eso es que es una de las medidas de tendencia central más utilizadas porque es la más sencilla de aplicar. Sencillamente basta con que yo sume todos los valores de cada uno de los elementos que existen y lo divide entre la n cantidad de datos que hay. Entre cuántos datos estoy utilizando como en ese caso como dato total. ¿Ya? Y con eso yo ya tengo el valor promedio. A eso se refiere la media aritmética. ¿Ya? Por eso es que esta media aritmética también se la conoce con el nombre de promedio. ¿Ya? Alguna vez si lo van a escuchar es exactamente lo mismo para que no se confundan. ¿Bien? Entonces, por excelencia esa es la medida de tendencia central más fácil de utilizar. ¿Ya? Pero aquí vamos a ver diferentes maneras de trabajar esa media aritmética. ¿Ya? Pero antes de eso les explico los otros tipos de medias que existen. ¿Ya? Los otros tipos de medias que existen, por ejemplo, se llaman las medias ponderadas, que son también medidas de tendencia central, pero la única diferencia en comparación a la media aritmética, que es la que ustedes conocen, esta media ponderada, su mismo nombre es bastante explícito. Se le asigna cierto tipo de peso a cada uno de los valores. No todos los valores son iguales. No todos los elementos que vamos a utilizar tienen el mismo peso para el momento de realizar un promedio. Les voy a dar el más claro ejemplo. Me imagino que ustedes, cuando ingresaron a la universidad, ustedes han podido percatar. Ustedes dieron un examen. Y ese examen, dependiendo de a qué área ustedes se iban destinados, tal vez algunos se fueron a arquitectura, otros a ingeniería civil, otros se metieron aquí a la facultad de económica, ustedes se pudieron dar cuenta de la ponderación que tenían las materias. No todas las materias tenían lo mismo. Matemática valía más que, por poner un ejemplo, la verdad es que no estoy muy segura, pero les doy el ejemplo para algunos que se acuerdan de esa ponderación. Psicología valía menos, no valía, mejor dicho, lo mismo que valía matemática. Sociales no valía lo mismo que valía literatura o lenguaje. Y así sucesivamente, cada una tenía su ponderación. Entonces, a eso nosotros nos referimos con medidas o media ponderada, ¿ya? Cada elemento de por sí son importantes, pero no en el mismo peso. ¿Se tienen que considerar todos? Sí, pero uno vale más que otro. ¿Ya? A eso entonces nos vamos a referir cuando hablemos de medias ponderadas, que no es lo mismo que la media aritmética, porque en la media aritmética todos los elementos tienen el mismo peso. Todas valen exactamente igual y a todas se los considera de igual manera. Las ponderadas no. ¿Ya? Entonces la diferencia más o menos radica ahí, pero el resultado que vamos a obtener de ambas igual se refieren a los promedios. Igual es un promedio, es una medida de referencia o es la medida más o menos que se acerca en el medio. Por eso es que hablan de medidas de tendencia central. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de medias también existen? Existen los tipos que se llaman medias geométricas, medias armónicas, medias cuadráticas. Existe lo que se llama la mediana,
y existe lo que se llama la moda, ¿ya? Para nosotros esas van a ser las medias que más vamos a ocupar. Sobre todo la media aritmética, la mediana y la moda. Van a ser las medias más utilizadas. No quiere decir que las otras son irrelevantes, pero por excelencia son las que más se ocupan, las que les acabo de mencionar, ¿ya? Vamos a enfocarnos, pero sobre todo ahorita en las medias, en las principales medias que van a ser la media aritmética y la media ponderada, que es hasta donde van ustedes avanzando, ¿ya? Para no confundirlos y no adentrarme a la explicación que les va a dar el profesor sobre las otras, ¿ya? Entonces, ese tipo de medias hacen referencia a todo ello. Bien, en teoría todas nos van a dar puntos de referencia, nos van a mostrar más o menos el valor central que tiene cada uno de mi conjunto de datos y sobre todo eso es el valor referente que nos van a dar, ¿ya? Vamos a adentrarnos antes de comenzar con los cálculos, que es lo que yo más necesito que ustedes comprendan y que ustedes entiendan. Vamos a partir por la media, para el cálculo de las medias más sencilla, que es la media aritmética, ¿ya? Para eso me voy a ir a la partecita de acá que yo tengo separado con todas mis fórmulas respectivas para cada una. Y lo que necesito es que ustedes presten atención a algunas cositas en particular, ¿ya? Vamos a ir a mi formulario y aquí les voy a mostrar algunas de las formulitas que van a ser necesarias que ustedes se aprendan de memoria, jóvenes, de memoria, para que puedan aplicar todo esto cuando les toque resolver estos ejercicios. Bien, aquí en la medida aritmética ustedes pueden ver que existen varias fórmulas. ¿Y por qué existen varias fórmulas? Si bien todas son medias aritméticas, aquí la utilización o no de cada una de estas formulitas va a depender del tipo de datos que tengamos, ¿ya? ¿A qué me voy a referir? Y aquí hice una pequeña partecita para que les pueda dar con ejemplos a qué me voy a referir. Existen tres maneras en las que nos pueden llegar a nosotros los datos, se nos puedan presentar, mejor dicho. La primera de ellas, los datos se nos pueden venir, que para nosotros y para ustedes, los deben de reconocer como datos sin clasificar o datos sin clasificación, ¿ya? ¿A qué vamos a hacer referencia a este tipo de datos? Por ejemplo, cuando ustedes tengan datos sueltos, cuando ustedes obtengan datos de N cosas, vamos a suponer que mi conjunto de datos ahorita es que yo saqué información de, 5 estudiantes, las calificaciones de 5 estudiantes. Vamos a suponer que ese es mi ejemplo ahorita, ¿ya? Yo obtuve información de 5 estudiantes, 5 datos acá, y cada uno me dictó que se sacó, en la materia tuvo esta nota final, ¿ya? Y casualmente ninguno de ellos se repitió. Todos obtuvieron notas diferentes, las 5 personas que yo les pregunté tuvieron notas diferentes y no tengo más. Y a mí el caso me dicen que necesitan sacar un promedio de las calificaciones de los estudiantes de esa materia. Solamente vamos a suponer que son 5 estudiantes que tengo en esa materia. ¿Cómo voy a sacar promedio? Pues evidentemente, yo lo primero que tengo que tomar en cuenta es cómo me vienen esos datos. Y estos datos así, solitos, suelto, con los datos originales, sin modificar nada, sin clasificar nada o sin agruparlos, para mí este tipo de casos se llaman datos sin clasificar o datos sin clasificación. ¿Ya? Son datos simples, así sueltos, simplemente está el valor de la variable que estoy analizando, que en este caso sería calificaciones. ¿Ya? De esa manera quedarían las calificaciones. Ahora, esto es el primer tipo de datos que nos pueden dar, que de manera general la mayoría de veces nos vienen datos de esta índole cuando son muy poquitos datos, cuando no pasan de 10, exagerando les voy a decir 15, porque ya es una fila bastante larga, si me dicen 15 es un poquito larguita, ¿no? Entonces, si los datos, ninguno de los datos se repiten, pues evidentemente es necesario hacer para cada uno una celdita, ¿no? Porque como ninguno se repite, no puedo agruparlos, entonces tengo que ponerlo uno por uno. Pero si hay datos que se agrupan o datos que se repiten en una n cantidad de veces, pues ya estamos hablando de una segunda clasificación, de una segunda forma de obtener estos datos o de ordenarlos si quieren llamar. Por ejemplo, que es el segundo caso, que se llaman de tabulación discreta.
¿ya? Por ejemplo, ustedes van a obtener datos en los que efectivamente van a obtener, en este caso yo le puse el número de hijos por familia. Para mí número de hijos por familia es el caso hipotético que les estaba presentando, que les estoy presentando en este caso, para hacerles referencia a lo siguiente. Yo en mi barrio necesito averiguar cuántos hijos existen por familia. En mi barrio, mejor dicho, vamos a suponer que son 10 familias las que viven en toda mi cuadra y cada una de ellas tiene esta cantidad de hijos. En este caso, y aquí quiero que noten esa diferencia, por eso es que lo voy a hacer así, ¿ya? Aquí fíjense que ninguno de los datos se repite, lo que quiere decir que evidentemente cada una de los valores tiene que tener una celda diferente. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, existen familias en las que se repite la información? Existen como 4 familias que tienen de a 3 hijos cada una, o existen 2 familias que no tienen hijos, por ejemplo. Entonces, en esos casos en los que la información se repite, en vez de anotarla 2 veces en estas celdas, es preferible realizarla de esta manera. Por eso estoy colocando los 2 ejemplos. Es preferible colocarla, el valor correspondiente, y al ladito o abajo, como ustedes prefieran, anotar la cantidad de veces que se repiten. Recuerden que la letra F para mí representa las frecuencias, y frecuencia significa veces que se repiten, ¿ya? Entonces, yo puedo optar por efectivamente decir, ya vamos a suponer que 2 familias coincidieron en que no tienen hijos, vamos a suponer que otra familia tiene 3, ninguna de las familias que yo tengo por aquí tiene 9 hijos, todas tienen entre 3, 1, 4, y hay datos que se repiten, así como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces, cuando hay datos que se repiten, de preferencia se permite que haya una columna al ladito que diga la cantidad de veces que se repiten esa información. Entonces, a eso yo me refiero con tabulación discreta, cuando no agrupo los datos de la X, pero sí los clasifico con frecuencias. Para mí eso ya es una tabla o una tabulación discreta y con datos ya clasificados. ¿Por qué? Porque los estoy agrupando. Para mí eso ya es una clasificación, ¿ya? Entonces, ese es el segundo tipo de forma en la que me pueden venir los datos. ¿Cuál es la tercera? La tercera es la que ustedes ya conocen porque la hemos armado, cuando vienen con intervalos. ¿Qué quiere decir? Aquí, por ejemplo, no fue necesario construirlo con intervalos porque serían intervalos muy chiquititos. Existen muy pocas familias que tienen mucha cantidad de hijos. La mayoría se repiten los casos de 1 a 2, de 3, 4, hasta máximo 6 hijos. La mayoría de las familias en términos generales, digamos, ¿no? Entonces no sería lógico construir una tabla con intervalos porque los intervalos serían de 1 en 1. Entonces, ¿para qué hacer una tabla de 1 en 1 si podemos armarlo de esta manera? ¿Cierto? Entonces, la tercera clasificación es cuando ya definitivamente los datos o los rangos desde el valor más pequeño hasta el más grande es muy grande. De preferencia se recomienda que se lo haga mejor por intervalos porque achica un poquito la información. No se pierde ninguno de los datos, pero se los está achicando, se los está agrupando. Entonces también esto es, y se llama este tipo de datos así, clasificación de datos o datos que están con intervalos, datos con tabulación o con clasificación de datos, ¿ya? Estas son las famosísimas tablas que acabamos de hacer. Bien, entonces existen estas 3 metodologías para determinar cómo se nos podrían presentar los resultados, sin clasificación y de estas 2 maneras, con o sin intervalos, pero que las 2 se llaman con clasificación de datos, ¿ya? Porque las 2 definitivamente están agrupadas de alguna manera. Una que tiene frecuencias y la otra, aparte de tener frecuencia, también está por intervalo. Entonces, doblemente clasificación inclusive, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario que yo les explique esto? Porque dependiendo de esto, vamos a empezar a aplicar fórmulas. Las fórmulas que ustedes están viendo en pantalla correspondientes a la media aritmética. Y es ahí para que ustedes me puedan entender del por qué yo tengo tantas fórmulas acá. Y algunos me preguntarán, pero ya, ¿y de todas estas cuál es la que voy a ocupar? Para eso sirve la explicación que les estoy haciendo, ¿ya? Entonces, la clasificación es la forma en la que están efectivamente presentados nuestros resultados. Ahora, ¿cómo yo escojo cuál es la medida o la fórmula que voy a ocupar? Pues va a depender de esa clasificación.
Por ejemplo, si yo quiero obtener una media aritmética para datos que no son clasificados, es decir, la primera forma en la que yo les presenté, la fórmula que ustedes deben aplicar es la que está aquí a continuación, la que yo estoy ahorita sobre ella. ¿Ah? O tengan cuidado de que la nomenclatura que vamos a ocupar para la media aritmética, antes que se me olvide. Una X con una pequeña barra encima, horizontal. Eso para mí es la simbología de la media aritmética. Ustedes no colocan ese palito arriba y automáticamente su resultado está mal, ¿ya? Porque me están diciendo que no es la media, sino es el valor X. Y una cosa no es lo mismo que la otra, ¿ya? Entonces van a tener